¿Vale la pena utilizar a Ethan en esta nueva temporada? Es una pregunta que me la hice a mí mismo mientras barría la casita de mis padres. Y sí, gente, yo soy uno de los mejores barristas de todo el mundo. Hay que simular que no somos pobres. Pero bueno, gente, regresemos al tema principal, que sería hablando sobre Ethan, el personaje que todo el mundo lo conoce por ser la cara del juego, agregando que es el típico personaje que no sirve para nada, pero no se lo puede decir en la cara porque, como les dije, es la cara del juego. Y ya me siento venir un montón de personas encima mío solamente por decir esto. Y lo digo por experiencia porque a veces las personas no tienen el mismo pensamiento que otras personas. Hay personas que le hace bien buen personaje Ethan, pero a mí es lo opuesto. A mí se me hace que es un buen personaje, pero sus habilidades no sirven para el campo de batalla. Pero bueno, el diseño de Ethan es uno de los mejores en mi opinión, estando por encima de muchos otros strikers, y esto tiene mucho mérito. Como por ejemplo este vato que ya ni me recuerdo el nombre de este. Lo único que me recuerdo de este personaje es que sus habilidades no sirven para ni madre, y muy pronto le dedicaré un video también. Ahora hablaremos un poco acerca de las habilidades de Ethan, pero muy poco, porque bueno, no tenemos mucho de qué hablar, por el simple detalle de que las habilidades de Ethan no son habilidades de otro mundo como la habilidad de este güey que se hace invisible de la nada. Pero lo bueno es que son muy fáciles de utilizar si eres un jugador nuevo o vienes empezando en Bloodstrike. Pero bueno, empezaremos hablando sobre su primera habilidad, que sería su habilidad activa, que lanza un escudo de partículas que me recuerda mucho a los escudos que salen en el mundo de Halo. Y atentos porque a veces creo que Ethan también es un Spartan, ya que también tiene una mejora física gracias a su traje que le brinda velocidad de movimiento. A veces me gustaría que las personas de Bloodstrike contrataran a historiadores de la historia de Halo para que hicieran un mundo a base de todos los personajes de Bloodstrike, como por ejemplo una historia de sus vidas pasadas, o bien podría tratarse de un cómic que Ethan se quede con Ran y yo con Emma, y que este güey sea la mascota. Una vez dicho esto y sabiendo la cantidad de personajes que nos ofrece Bloodstrike, ¿tú usarías a Ethan en esta nueva temporada? Por si me pregunta cuál es mi opinión, aunque nadie me la pidió, pero la quiero dar, Ethan ya quedó fuera del meta de Bloodstrike. ¿Pero por qué digo esto? Bueno, recordemos que la única manera de utilizar a Ethan y sacarle su 100% a su potencial es que seas todo un tryhard. Eso quiere decir que pases 24/7 jugando con este personaje, pero aún así siento que sus habilidades no hacen un buen complemento. Por ejemplo, cuando crearon a Ethan, no sé si quisieron hacer un personaje de apoyo o un personaje tipo Rush, porque en el competitivo o eres apoyo o eres Rush, o como le quieran llamar, no sé si me entienden. No digo que las habilidades de Ethan sean malas, pero sí está muy por debajo de otros personajes dentro del juego, como el caso de Ran, que también tiene una pared protectora, que en este caso sería una pared de hielo. La única diferencia es que esta pared le brinda recuperación de escudo, y agregando que Ran ya tiene esa mejora de recuperación de escudo por defecto. Es como si estuviera hecho para jugar individualmente, y creo que Ethan es Noble 6, lo que conocen Halo saben a qué me refiero. Antes de seguir con el video, me gustaría hablarles un poco sobre Epic Balance, que es un juego que he estado patrocinando en mis videos anteriores, ya que muchos jugadores no saben cómo contactarse al servicio del cliente para obtener muchas recompensas y saber más acerca de este juego. El primer paso sería abrir esta pequeña pestaña dentro del juego y les aparecerá esta opción de servicio al cliente, donde tendrán que escribir que desean unirse al grupo de Telegram y participar en todas las actividades diarias que hace la comunidad de Epic Balance, donde podrán ganar hasta $2 diarios solamente por participar. Y para participar es muy fácil, solamente tienen que tomar una captura de sus recompensas diarias y una captura de su perfil dentro del juego. Por último, ir al grupo oficial en Telegram y entrar al apartado de registro diario, donde bastaría en poner estas dos capturas agregando su ID del juego y diciendo que desean participar en el evento de registro diario. Recuerda que si deseas jugar este juego y ayudarme a conseguir el ave Fénix de hielo, solamente debes descargar el juego mediante los links de descarga que le estaré dejando en la descripción de este video. ¡Cállese, viejo loco! Si no quiere que le dispare. Una vez escuchado todo esto, pienso que Ethan necesita unas mejoras en sus habilidades, aunque como les dije desde un principio, Ethan es la cara de Bloodstrike y todos nosotros le tenemos mucho aprecio a este papacito bello. Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de Ethan y sus habilidades, así que déjamelo saber en la cajita de los comentarios. También estaré subiendo gameplays, consejos, así que no olviden también darle pulgar arriba a este video y suscribirse al canal para estar atentos a mis futuros videos. Recuerden que mi nombre es Nova y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Chao.